Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Ahora vamos a exponer en un video eh, lo que sería el parcial número 2 de la materia. Los integrantes del grupo somos Lautaro Acuña, Bruno Vaca, Gonzalo Agüero, Diego Yarzo y Maximiliano Zapata. Lo que nosotros vamos a hablar en el video es sobre la guerra en la edad contemporánea, la educación. Vamos a discutir conflictos más significativos en la historia, llevándolo a la actualidad también, analizando sus causas, las consecuencias que llevaron, las lecciones aprendidas, empezando desde Napoleón hasta la Primera Guerra Mundial. Eh, Hablando un poquito de los conflictos actuales también, vamos a explorar lo de la guerra, cómo moldeó el mundo actual que tenemos y cómo vivimos hoy. Y al último vamos a ver una pequeña reflexión entre todo lo conversado entre nosotros. Así que bueno, profe, a continuación le dejamos el video. Gracias. Che, chicos, ¿se dieron cuenta que casi toda la edad contemporánea estuvo atravesada por guerras? O sea, se supone que es una época moderna de avance, de progresos, pero la cantidad de conflictos que hubo es impresionante. Sí, posta. A veces me parece que la historia moderna es más una sucesión de guerras que de otra cosa. Empezando por la guerra de Napoleón, que básicamente quiso conquistar toda Europa. Es verdad, pasa que en las guerras napoleónicas fueron como el inicio de una forma de conflictos, podríamos decirlo más o menos, ya que era solo entre reyes que se peleaban, sino que había como fuertes ideas detrás, como lo que sería el nacionalismo, la revolución y el poder. Encima, vos fijate que fueron guerras larguísimas. O sea, casi 12 años eh, en batalla, que países que se unían y como que se desnudían. Un Claro, caos, de sí, verdad, un caos. claro, claro. Sí, obvio. Encima cuando Napoleón cayó, no es que el mundo se calmó, sino que como que fue como una olla a presión. Fue explotando por todos lados en el tiempo, o sea, en la época. Fue- Sí, a mí lo que más me impactó es cómo se fue preparando el terreno para la Primera Guerra Mundial. Porque sí, el atentado a Francisco Fernando fue la chispa, pero ya hay un montón de tensiones acumuladas. claro. Claro, también las potencias europeas que estaban compitiendo por colonias, que habían alianzas por todos lados. También un nacionalismo re fuerte y era cuestión de tiempo que algo explotara. Y cuando explotó, explotó en serio, ¿eh? Tuvo bastante, hubieron trincheras, armas químicas, millones de muertos, fue algo que calculo yo sin precedentes como para esa época que haya empezado así. Lo peor de todo es que fue como una guerra estancada, tipo, años sin avanzar ni nada, pero con pérdidas humanas enormes. Todo eso dejó tipo Europa completamente devastada. Sí, encima lo que más bronca me da es que en vez de aprender la forma en la que terminó la guerra, fue pésima, fue terrible. El Tratado de Versalles lo dejó a Alemania humillada, empobrecida, dejó hecha un caos. Y ahí apareció Hitler. Usó el resentimiento alemán, la crisis económica, el miedo y construyó una dictadura basada en el odio y el control absoluto. Y también el resultado que generó la Segunda Guerra Mundial, que no solo fue más destructiva que la primera, sino que también mostró hasta dónde puede llegar la crueldad humana, lo del holocausto, y sinceramente no hay palabras. Es verdad, lo del holocausto fue algo muy serio, así también como lo que pasó respecto a las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Por primera vez fue cuando se implementó el tema de las bombas atómicas. Creo yo que eso fue más allá del fin de la guerra, pero también fue el inicio de lo que es el armamento nuclear y el miedo a lo nuclear también. Claro, el miedo siempre está.
Apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, arrancó la Guerra Fría. Tipo, ya no era una guerra clásica, pero el miedo seguía ahí. Y la posibilidad de una guerra mundial con bombas nucleares estaba todo el tiempo presente. Sí, fue como vivir al borde todo el tiempo. Encima, aunque Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaban directamente, como que armaban quilombos por todos lados, era un horror. Como que usaban los países como campo de batalla, todos los países alrededor lo usaban para lo más feo. Sí, bueno, Corea, Vietnam, Cuba, Afganistán, en todos esos conflictos estaba metida la lógica de la Guerra Fría. No importaba tanto el país, sino si estaba del lado capitalista o del comunista. Y también, por otro lado, habían millones de personas que sufrían esas consecuencias. La guerra de Vietnam, por ejemplo, fue brutal. También Estados Unidos que se metió de lleno y perdió, y Vietnam quedó destruido. Es verdad eso. Y bueno, también podemos decir que en América Latina hubo consecuencias bastante grandes, como los golpes de Estado a las dictaduras, las represiones, todo como queriéndolo enmascarar en nombre de de la lucha contra el comunismo, básicamente. Bueno, y cuando cayó la Unión Soviética, parecía que el mundo iba a entrar en una etapa de paz, pero no, empezaron otros tipos de conflictos más regionales, pero igual de violentos. Olvídate, como los Balcanes en los 90. Eh, las guerras entre las repúblicas yugoslavas fueron como con limpiezas étnicas, con violencia sistemática, bombardeo, violencia en todos lados. Y ahí Europa volvió a tener guerra en su propio territorio. Fue muy violento. Sí, bueno, y lo mismo en África. Lo de Ruanda fue un masacre. Fue una masacre. En solo 100 días mataron a casi 1 millón de personas. Y la comunidad internacional casi no hizo nada. Y en Medio Oriente también se desató una ola de conflictos interminables. La guerra de Irak, la guerra de Siria y el conflicto entre Israel y Palestina. Es verdad, esos conflictos parecen más o menos eternos, como que no terminan nunca. Hasta el día de hoy, por ejemplo, sigue estando esos conflictos, esas guerras entre mismos países. Sí, más allá que bajaron un poco la intensidad en algunos, otros se agravaron un poco más. Pero lo que sí es cierto que podemos decir es que yo creo que nunca llegamos a lo que es en sí una paz real y duradera. No, sí, la guerra en sí, sí, pero yo considero que como que fue cambiando mucho. Ahora también tipo se usa qué sé yo, la tecnología, mucha desinformación, bloqueo económicos y eso. ¿Y nosotros qué hacemos frente a eso? ¿Lo miramos por la tele y nada más? Sí, a veces sí, pero también podría ser que lo podríamos hablar, entenderlo, poder estudiarlo. Es una forma de resistirlo, de no acostumbrarse a la guerra como si fuera algo normal. Es verdad, es totalmente cierto. No sé, yo diría como que tener memoria básicamente es lo que todo el mundo debería de tener, no dejar que esas cosas se olviden del por qué empiezan, las consecuencias que trae, las cosas que pueden quedar destruidas a causa de algo, porque si olvidamos lo que pasó, estamos condenados a repetirlo. Es como que
Si lo dejamos en el olvido y no hacemos memoria o no se genera eco a futuro, es como que puede volver a pasar porque ya nadie se va a acordar o porque lo van a olvidar, básicamente. Igual vos ponete a pensar qué tipo de mundo queremos construir, ¿no? O sea, ¿vamos a dejar que todo se resuelva a los tiros? ¿O hay que buscar otra manera de resolver estos conflictos? Y no sé si se puede eliminar la guerra del mundo, pero lo que sí se puede es luchar, o sea, luchar por menos violencia, por más justicia, por ahí, por más diálogo, charlar más las cosas, porque eso, como, aunque no se vea, es batalla también, ¿o no? Sí, bueno, para mí la paz se construye todos los días, en cómo tratamos al otro, en cómo pensamos y en cómo educamos. También en tampoco quedarnos callados, decir siempre todo lo que nos perjudica o nos hace sentir mal, en denunciar cuando algo está mal y en no ser diferentes. Eso es verdad, es verdad. También creo yo que a veces pensamos, ¿no? Creo yo la mayoría, que no se puede hacer nada. O sea, como que es algo que es inevitable, que mucho no podemos hacer nosotros, pero a veces también hay que pensar que cosas pequeñas que parecen no ser nada, pero pueden tener un impacto algún día. Y igual vos ponete a pensar que en sí todos somos parte de esta historia, digamos. O sea, lo que hacemos o dejamos de hacer también cuenta. Claro. Ojalá que en algún momento, en algún día, nosotros podamos contar que esta época en la que vivimos, o el siglo, si se puede decir, que es la que entendió que el mundo no se gana, o sea, que las cosas no se ganan con la guerra, que el mundo pueda cambiar y que se empezó a construir la paz en estos momentos. O sea, ojalá que en algún momento podamos decir y contar eso. ¿No creen? Ojalá que sí, amigo. Esperemos, esperemos, hay que ver qué va a pasar nomás.